Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy vamos con un video tranquilo, ligerito, sin muchas pretensiones. Voy a tratar de refutar a Nietzsche. No hay nadie más peligroso que quien dice un error con bellas palabras, dijo Platón, o quizás se olvidó de decir Platón. Ya hay muchos videos en internet explicando la alegoría de las tres metamorfosis del espíritu de Nietzsche, por lo que la voy a dar por conocida y quiero hacer otra cosa. Quiero abstraer y poner en lenguaje llano lo que esa alegoría expresa de modo poético, y a continuación refutar esa idea. La primera metamorfosis es la del espíritu en camello. El camello se define como una bestia de carga. Su valor está determinado por el peso que pueda cargar, y por eso el camello desea que se ponga sobre él la carga más pesada posible. El camello dice, yo debo, y se adentra en el desierto con la carga de su deber. La segunda metamorfosis ocurre en el desierto, es la del camello en león. El león rechaza la carga del deber y ruge, yo quiero. El león es confrontado por un dragón que le dice, tú debes, pero el león ruge, yo quiero. Nietzsche describe al león como libre y feroz defensor de su libertad, pero incapaz de crear nada nuevo. Entonces ocurre la tercera metamorfosis. El león se convierte en niño. El niño es inocente y olvidadizo, explica Nietzsche. El niño es una primera rueda, un motor inmóvil. El niño crea nuevos valores como construye castillos en la arena. Esto es un juego para él. La moral del deber es rechazada por Nietzsche por considerarla superficial y no fijarse más que en el comportamiento superficial de las personas. En Más allá del bien y del mal dice, un gran hombre, pero si yo no veo más que a un mono imitador de su propio ideal. En otra parte, compara a los virtuosos del por deber con comediantes que representan un papel en un teatro. Estas ideas en sí no son originales. Todos los pensadores morales a lo largo de siglos han hablado sobre la importancia de comprender por qué unas cosas están bien y otras están mal, y no limitarse a obedecer un código moral cualquiera. Pero Nietzsche va en otra dirección. Rechaza la noción misma de deber. El espíritu necesita afirmar su libertad como un león para recién entonces crear nuevos valores. En otra parte compara esos nuevos valores con el mítico país de los hiperbóreos, un país legendario que supuestamente era un paraíso terrenal que se encontraba más allá de los hielos del Ártico. En Más allá del bien y del mal dice, el hombre es un puente tendido sobre el abismo que separa al mono del superhombre. El mono equivale en esta alegoría al camello de la otra. No es tanto un símbolo de primitivismo, simbolismo que adquirió sobre todo gracias a la teoría de Darwin, como un símbolo de falsedad, igual que el comediante. Recordemos que simio significa etimológicamente imitador. El superhombre es el hombre capaz de crear nuevos valores. El abismo equivale a la disputa entre el león yo quiero y el dragón tú debes. Y acá estamos nosotros. Sobre ese puente tendido en el abismo transcurren nuestras vidas. El dragón es un conocido símbolo del mal, pero adviértase que el sentido de ese símbolo está invertido en Nietzsche respecto de, por ejemplo, la Biblia. La tentación no es aquí la rebelión, sino la obediencia. Es la tentación de obedecer al deber como un camello, como un animal de carga. Tentación que amenaza la libertad leonina, la que debe ser resistida. Lo que estas metáforas describen de modo poético es un proceso en tres etapas, tanto un proceso histórico-cultural como individual psicológico. Proceso en el que primero hay unos valores fuertemente aceptados y la idea de la desobediencia inspira repulsión. Después, esos valores se debilitan y la voluntad anárquica, el deseo puro, ya no se avergüenza de sí mismo y ruge. Esto es, declara públicamente su valor y su derecho a existir. Esta rebelión no tiene por qué tener un sentido racional. Nietzsche dice en alguna parte que
la superstición es un libre pensamiento de segundo orden, dado que, respecto de la religión, el supersticioso al menos sigue sus propias creencias irracionales en vez de someterse a la superstición oficial. Finalmente, gracias a esa conquistada libertad, el hombre se olvida de sus antiguos valores y adquiere la ingenuidad de un niño. Esto es lo que significa la famosa frase: el ateísmo es una segunda inocencia, mucho más citada que comprendida. Lo que le permite al hombre niño, al superhombre, establecer nuevos valores y vivir de acuerdo a ellos. Estamos, por lo tanto, ante una teoría a la vez histórica como psicológica, por lo que tenemos que ver dos cosas. A, si es históricamente adecuada. B, si es filosóficamente correcta. Al ir a verificar el valor histórico de esta teoría, ya nos encontramos con un problema mayúsculo. No existen registros históricos de ninguna contravaloración nietzscheana. Nietzsche desprecia al cristianismo como una moral de esclavos y ve su origen en una contravaloración de los valores de la moral de señores previa. El problema es ¿cuándo y dónde rigió exactamente esa moral de señores? Nietzsche básicamente tuvo que invertírsela. Lo hizo mediante una selección de fragmentos de la antigua Grecia y Roma que se correspondían con su teoría, ignorando los que no lo hacían. O sea, lo que se conoce como la falacia de escoger cerezas. E interpretando los documentos que la contradecían claramente como un cristianismo avant la lettre. Así explica desde la teoría moral de Sócrates al pacifismo de Eurípides. Más tarde pasó a buscar los testimonios de una moral de señores en la India, la cual por ese entonces era tan completamente desconocida para los europeos que cualquiera podía inventársela a su imagen y semejanza. Su selección de escritos cristianos, por otra parte, es igualmente tendenciosa y arbitraria, ignorando la importancia relativa que tuvieron los autores que cita, ignorando también que conocemos el pensamiento de los filósofos antiguos, sobre todo gracias a la alta estima en que los tuvieron los primeros intelectuales cristianos. Con esto no quiero decir que el cristianismo no haya implicado un profundo cambio en la civilización occidental, un cambio esencial incluso si se quiere. Lo que no fue es la revolución, el giro de 180 grados, que la teoría nietzscheana de las contravaloraciones postula que fue. La visión de la historia de la moral como un desarrollo gradual saludable a lo largo de una sucesión de sociedades cada vez más complejas, interrumpido por la aparición ocasional de efímeras morales patológicas, es una teoría que se corresponde mucho mejor con la realidad. Nietzsche es el más consecuente de los relativistas morales porque hizo a la moral relativa a una sola cosa, las relaciones de poder. El principal problema con la mayoría de las teorías éticas relativistas es que postulan que el mundo es un caos de valores contradictorios, cambiando continuamente de una época a otra, de una región a la región de al lado, y claramente la realidad no tiene ese aspecto, en el mundo real no es esto lo que ocurre. Nietzsche en cambio postuló solo dos sistemas de valores, el de los que tienen poder y el de los que no. Pero en el mundo real nos encontramos con un único set de valores que presenta elementos que Nietzsche repartió arbitrariamente entre sus dos morales elementales. Tomemos por ejemplo la figura del héroe. Nietzsche dice que la bravura es un valor aristocrático, pero lo que la moral de señores aprecia en el valiente es el valor mismo, no la causa por la que lucha. El héroe, por eso, puede ser egoísta, cruel, tiránico, nada de eso le importa al aristócrata, sigue siendo un héroe. La moral de esclavos, en cambio, desprecia la valentía como algo malvado propio de aristócratas y, en cambio, defiende los valores de la justicia y de la compasión. Ahora bien, lo que nos encontramos realmente, en el mundo real, en toda sociedad de la que haya registros históricos, desde la epopeya de Gilgamesh a las películas de superhéroes de hasta hace una década atrás,
son historias de hombres valientes que pelean por una causa justa. Historias que son igualmente apreciadas por las personas de todas las clases sociales. Lo que nos lleva a la cuestión de cuál es el verdadero valor filosófico de esa teoría. Nietzsche no solo es incapaz de señalar un verdadero ejemplo histórico de contravaloración, sino que él tampoco es uno. Tanto en la alegoría de las tres metamorfosis del espíritu, como en la del puente, como en la del país de los hiperbóreos, Nietzsche se presenta a sí mismo como alguien que está a mitad de camino de establecer unas nuevas tablas y unos nuevos valores, y no como alguien que ya haya alcanzado ese objetivo. El niño es inocente y ha olvidado sus antiguas tablas de valores, y Nietzsche ciertamente no. Él es el león de la alegoría, rechazando la moral del deber y afirmando su propia voluntad estéril sin propósito, que a ese proceso de negación, de nihilismo, le va a seguir un periodo de afirmación, de creación, no es otra cosa más que una expresión de deseos, o, usando otra metáfora, un espejismo. La filosofía de Nietzsche es el disfraz perfecto para la decadencia, y no es de extrañar que tras ser olímpicamente ignorado durante la bella época, su popularidad no haya hecho más que crecer en los últimos 120 años. Nietzsche pinta a un niño creador de nuevos valores, mejores que los de las viejas tablas. Pinta un país de los hiperbóreos, esperándonos más allá del hielo. Un superhombre después del abismo, cuando lo único que tenemos a la vista y de lo único que podemos dar fe que existe realmente son el abismo, el desierto, el hielo ártico. Lo que Nietzsche está describiendo, todo lo poéticamente que se quiera, es el fenómeno psicológico de la reprogramación, que ha sido observado en campos de concentración, sectas o familias abusadoras. La persona reprogramada es vaciada de todo valor, de toda autoestima y reducida a su mera condición animal. Entonces, olvida su antiguo ser, su viejo yo, y adopta una personalidad y unos valores apócrifos, totalmente arbitrarios, que le son ofrecidos por sus verdugos. Pero este no es el modo normal en que se forman los valores de una persona. De niños, adoptamos las ideas del bien y del mal de nuestros padres y de otras personas encargadas de nuestro cuidado, a quienes admiramos y amamos. Al pasar los años, empezamos a comprender las razones de esas ideas y a depender cada vez menos de los argumentos de autoridad, lo que eventualmente nos va a llevar a poder contradecir algunas de esas creencias y corregirlas. Nietzsche fue un chupacirios para quien la moral nunca tuvo otro fundamento que Dios lo dice o Dios lo manda. Por eso, cuando dejó de creer en Dios, todos sus valores morales quedaron flotando en el aire, sin ningún fundamento. Pero este no es de ningún modo un proceso normal ni saludable. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.